en una radio, la radio de las y los trabajadores del Estado, que es una construcción que está cumpliendo 10 años, o sea, en el mismo contexto de la conducción de la agrupación Verde y Blanca en nuestra querida AT Capital. Una comunicación que empezó con una diferenciación desde lo estético en las campañas, como se venían manejando las campañas allá en el 2015, en la campaña electoral, y también después con la consolidación del triunfo que nos permitió empezar a construir la radio para ATE. Antes era la radio de una junta, después pasó por... Entonces decidimos esta semana hacer la semana del periodismo, del 7 de junio, porque acá hay un colectivo de compañeras. Mirá, ¿está bien? ¿O es... Doble L. Ah, nuestra secretaria de Comunicación de Arte de Capital, Romina Pichirilo. 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 Vamos, viejo. Ay, mira, apareció la L. Sí. ¿Y por qué le convocamos? Para que ella de arranque, porque esta semana, merced al trabajo de los compañeros y compañeras, hemos convocado, por ejemplo, mañana, Mariela López Brown, a las... Cronista a las 12 de C5N. De C5N. La compañera que estuvo al frente de los casos de la desaparición de Loan en Corrientes. Siempre tiene un carácter... Bueno, y queremos hablar con ella. Queríamos hablar también Eva con Cabrera. Eva Cabrera, la primera presidenta de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos. También va a estar un corresponsal de guerra, que la primicia sería, si está en la Argentina viene, y si está en algún lugar, como nos habían dicho que estaba en Irán, lo va a hacer por MIT, ¿no? Mientras los balazos lo dejen. Pero Romy tiene un lugar fundamental que es construir comunicación en una secretaría, en un espacio sindical, en un contexto de resistencia pura. Entonces el dinamismo de la conflictividad y los ataques del gobierno al sector de la estatalidad obliga a pensar fuertemente, bueno, preguntarte cuándo llegaste, qué miraste y de dónde empezaste a pensar ese espacio. Buen día. Bueno, buen día. Gracias a todos y feliz día. O feliz semana. Porque es el 7 el día del periodista, ¿no? Pero decimos la semana de la comunicación. Por supuesto. Bien, feliz día a todos ustedes. A los compañeros y compañeras que trabajan en la Secretaría de Comunicación de ATE Capital, laburantes de ATE, que sin ellos no sería posible hacer todo lo que hacemos desde la Secretaría, y también a todos los periodistas y los medios que en general acompañan de una u otra manera lo que hacemos desde ATE Capital, que cuesta muchísimo. Cuesta mucho todo lo que tiene que ver con medios, digo, porque arranqué por ahí. Sí. Nosotros desde la asunción mía, que fue esta nueva gestión a finales del 2023, nos planteamos tener una política propia de medios. Tenemos algunos compañeros ahí como Andrés, que es periodista, uno de los compañeros empleados de ATE, otro compañero que Adrián, que es un compañero de confianza mío que viene de laburar en prensa de la bancaria. Nos empezamos a dar la tarea de fortalecer los vínculos con distintos medios. Siempre son medios chicos, chicos en el sentido de la llegada que tienen, no así en los contenidos, porque exacto, son en general los medios que también muchas veces tienen una agenda propia y enriquecedora para mi gusto, digo, desde mi punto de vista, que no siempre siguen la agenda que se impone desde los espacios más hegemónicos, exacto, sino desde donde se puede plantear varias cosas. No los quiero nombrar porque seguro me voy a olvidar, y la verdad que son muchos los medios que con los que charlamos y con los que tenemos un vínculo, si se quiere, más humano y político, y que vienen aportando mucho en esta lucha que bueno, que vos bien planteabas, Negro, del momento tan difícil en el que estamos. Yo creo que ahí el principal desafío, esto creo que lo vemos todos quienes participamos de alguna manera en el sindicato, tiene que ver con que somos el sujeto más estigmatizado por este gobierno. Totalmente. Tanto por ser trabajadores del Estado y por
la lucha que tiene este gobierno en contra del Estado, el topo que viene a destruir desde adentro del Estado, que se lo tomaron muy en serio, que no es simplemente un eslogan, como porque también somos sindicalistas, o sea, tenemos todo. Combo perfecto. Y tomamos mate. Y tomo perfecto. Y tenemos la identidad y la camiseta bien puesta sobre el Estado y sobre nuestra patria. Así que bueno, era muy claro que íbamos a ser el sujeto contra el cual iban a batallar. Y bueno, y ahí algo que creo que esto excede la comunicación, que tuvo que ver con lo sorpresivo que fue para gran parte de la sociedad que se elija a un gobierno y a un personaje como este. Y ahí empezar a darnos cuenta que había un montón de cuestiones instaladas desde el sentido común que no eran tan marginales como uno pensaba y en donde hay que dar la disputa del sentido por lo que hacemos. Así que ese es como el desafío más complejo, si se quiere, porque no tenemos nosotros los espacios más poderosos desde donde podemos hacer difusión de nuestros conflictos y sobre todo de la importancia que tiene el trabajo del laburante del Estado en la vida de las personas, que es algo que por ahí no es tan visible. Es visible en algunos espacios, en un hospital, en una escuela. Aún así, por ejemplo, los docentes son muy atacados. Sí. Pero bueno, es como el desafío que tenemos todos. Y después, por otra parte, algo que a mí, cuando asumí, me interesaba mucho, que es algo que no se ve, que tiene más que ver con el vínculo con las juntas internas, porque cuando pensamos en espacios de comunicación, en nuestro caso una secretaría de comunicación y prensa, en el sindicato, una de las cuestiones fundamentales que no podemos perder de vista tiene que ver con la comunicación interna. Totalmente. Nosotros tenemos miles de delegados, estamos organizados, tenés comisiones internas, juntas internas de ATE en más de 200 sectores de trabajo. Claro. Y tenés que comunicarte y tenés que transmitir las ideas. Aporto algo. Romina, ni bien llegó al cargo, Sí. armó un grupo en donde participan la mayoría de los compañeros delegados de comunicación de las juntas. Exacto. Entonces, ¿ustedes se imaginan la cantidad de demanda y pedidos que tiene ese? Tenés que bancarte, ¿no? Que sin horario, sin día fijo, empieza la demanda, ¿no? Y eso tiene que ver porque cada sector identifica qué herramienta le sirve más para comunicar hacia adentro, ¿no? Del afiche, el volante. Exacto. No sé cuántas cosas te piden. Sí, bueno, igual lo tengo muy controlado, no sé si viste. Sí. Bien. Los primeros tiempos es un grupo abierto de los delegados o referentes de comunicación de cada sector de trabajo, quienes quieran estar, porque son los que me fueron mandando. Las primeras veces te mandaban, porque siempre es así, te mandan la difusión de su junta o de su sector, y yo ahí estaba onda estalinista. No es para esto este grupo, solo se envían las cosas de la secretaría, y la verdad es que funciona re bien así, al menos para esa expectativa. Y el año pasado hicimos una reunión de todos los secretarios de comunicación de las juntas internas, donde se plantearon un poco más bien las demandas que tenían, más que nada de formación. Como para trabajar en grupo, ¿no? Como para escucharse entre sí. Exacto, porque en ATE hay algo que me parece que tenemos que visualizar todos, que no es solo las redes, bueno, además de que no es solo las redes sociales, hay un montón de otros canales. No es que la única vocera de ATE es las redes de ATE Capital. Okay. Cada junta interna prioriza sus redes de su junta interna o sus canales de comunicación de su junta interna, y nosotros, o sea, deberíamos poder de alguna forma visualizar, capitalizar que ATE habla a través de sus delegados, no solo de los dirigentes del Consejo Directivo. Entonces, ATE le habla a sus afiliados e incluso no afiliados, le habla a los trabajadores del Estado, o a veces en conflictos particulares que tengan más que ver con política pública por ahí que con reivindicaciones puntualmente gremiales. Le habla desde las redes sectoriales
o desde los distintos canales. Lo que más se usa, de hecho, para ese encuentro hicimos una mínima encuestita de los delegados de comunicación y la forma en la que más se comunican es por WhatsApp, Claro. no por otra. No, pero pongamos algo también, debo decir, porque lo dice rápido. Ese encuentro, Romy les baja ¿Un flyer? manual de estilo, porque también el libre albedrío tiene esas particularidades. Claro. Hay gente que tiene más expertise para la utilización del diseño y otros que son autodidactas y viste empiezan los colores, empieza la cuestión todo rara. Y ahí también caímos nosotros y nos cedió, nos acompañó. Nosotros estamos orgullosos. No te das una idea lo compartido y lo me gusteado y lo que está girando las fotos. ¿Viste? Bueno, es que la radio también para nosotros fue fundamental también fortalecer ese vínculo. Incluso los pusimos al Negro y a Maxi en las mismas difusiones de los periodistas para que también tengan cuál es la agenda que va a tener AT Capital. De conflictos o de lo que estamos saliendo a decir a la prensa, porque también tomamos a la radio en ese sentido, además del compañerismo y lo que se genera internamente, es interesante que también la radio difunda los conflictos en ese sentido, que ya lo hacían, pero para tener un vínculo más fluido en eso. Y sí, bueno, por eso te decía, el otro gran desafío de la Secretaría, y lo sigue siendo, es esto de cómo vincularnos con la comunicación de los sectores de trabajo. Y en ese sentido, en un sentido de que potencia, de que es muy importante para cualquier comunicación institucional tener otros voceros, además de la hegemonía que tiene uno desde la oficialidad. Sí. Bueno, para mí lo que salga a decir un compañero, una compañera de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, que pueda contar desde otro punto de vista cuál es el conflicto, cuál es su trabajo y demás, lo tenemos que tomar no como una competencia de redes, sino como un conjunto, ¿no? Un conjunto y de trabajo, de relaciones. Colabora sobre lo que está diciendo AT Capital para la sociedad, aunque cómo le está hablando AT Capital a la sociedad. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros delegados, así como de hecho yo cuando lo pensaba en comunicación, lo pensaba ya sin comunicación, digamos, en términos de la ley de asociaciones sindicales, la regulación de los sindicatos. Claro, ahí siempre ya se plantea el delegado de un lugar de trabajo es la representación del sindicato para los trabajadores y es la representación de los trabajadores para el sindicato y para la patronal en el caso del sector privado. Bueno, en ese mismo sentido me parece que hay que hacerse cargo de cómo fortalecer la comunicación en los sectores de trabajo. Y en la semana, cuando se define la agenda de la semana, ¿cómo priorizás los órdenes, digamos, obviamente, las actividades del Consejo Directivo, la conflictividad, cómo se prepara la Secretaría, con qué mirada para construir la comunicación, tanto hacia adentro, porque una vez que construís para adentro, también sale para afuera, obvio. Sí, es difícil porque, y esto hay que asumirlo, así como es, no querer cambiarlo, como yo intenté en algún momento, porque es difícil, nosotros trabajamos más como un espacio de emergencia que donde se pueda planificar. Alguna cosa, podés planificar ahora que para el 27 de junio vas a tener que sacar algo para el Día del Estatal. Está bien. Claro. Pero nada más. Después, lo semanal, los agenda. Conflictos, es todo cuestiones atravesado por la coyuntura. Claro, que son muy coyunturales y con poco tiempo de planificación. Pero por eso queríamos hablar contigo, para valorar lo que están haciendo. Imagínate que las áreas de comunicación no eran de comunicación, eran de difusión. Decía prensa y difusión anteriormente. ¿Por qué? Porque lo que tenía que hacer una organización sindical era contar los beneficios, las acciones que se hacían desde el Consejo Directivo. La crisis post-kirchnerista de las derrotas con el macrismo nos obligó casi a hacer una usina para medios. Sí, una usina de contenidos. Contenidos. ¿No? Entonces, Pichirilo llega en el 2023, habíamos ganado las elecciones, pero después se pierden las nacionales. O sea, todo ese, vos te preparaste, viste,
con bikini, sombrero para una primavera y te batalla, ¿viste? Pintarte porque esa era la realidad. Por eso reivindicamos, por lo menos tenemos un concepto. Ahora, ¿cuánto te corre la realidad, lo que acaba de decir? ¿Cuánto te corre la realidad y la dinámica? Claro. No, para mí es eso. Yo en algún momento pensé en esto, en que es necesario tener que asumir, sobre todo eso, más en la división de tareas internas, en cómo gestionar el trabajo de los compañeros y compañeras que laburan ahí. Tener que pensarlo en una lógica de cobertura de emergencias, Claro. digamos. Sí. Como si permanentemente, está bien, tenemos los compañeros que hacen oficina, pero vos para redes sociales tenés que saber que tenés que tener planificada la grilla de cada compañero, de cuánto trabaja, etcétera, para que cubra, bueno, es como a mí me hace acordar mucho, bueno, en mi laburo, de que existen guardias, existe atención de emergencia, es bueno, si ese día pasa algo, Anda para te toca la guardia, Te ¿viste? toca la guardia. Es que siento que es como el momento muy de que estamos viviendo, ¿no? Esto de cómo los medios se tienen que posicionar, así como decís vos, que me parece súper importante, porque están pasando tantas cosas al mismo tiempo que es como, bueno, ¿no? Esto, si tenías una planificación, chau, la tirás a la basura porque anda a cubrir, anda a contarlo, y está bueno que lo remarque, ¿no? Desde este lado sindical, que también fueron bastantes bastardeados continuamente, es como estar en alerta desde la comunicación. Exacto, estar en continua. alerta. Muy buen punto, porque una cosa es la ATE hasta la llegada de la verde y blanca, a la ATE posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque había un modelo sindical que contar, una propuesta de refundación que fortalecer, y además la revalorización del trabajador del Estado, ¿no? Exactamente, sí, por eso, en definitiva, discutir las cuestiones de la comunicación es discutir todo, porque, claro, nada, todos recordamos quienes estuvimos previo al 2015, que los ejes fundamentales de la verde y blanca que tenían que ver con el meterse y hacerse cargo y no hacerse lotario de la discusión política dentro del sindicato, que sabíamos que quedarse callado no era era más por jugar, Claro. que por decir que hablar de autonomía. Exacto. No tenía que ver No con la jugarse, claro, no era tenía una que ver con la postura autonomía, sino que tenía que ver con colaborar a otro tipo de proyectos. Eso como fundamental identitario nuestro. Después la cuestión de la renovación sindical. Era una agrupación llena de jóvenes, muy llena de jóvenes, o sea, el Tano ¿cuántos años tenía en ese momento? 10 años atrás. 40. Claro. 40. Sí, 40. Y bueno, vos eras muy joven. Yo era muy joven. Muy joven, No vamos a decir cuándo. No. Bueno, Yo era joven, con la renovación en todos los sentidos. Tal o sea, cual. no solo lo que tiene que ver con lo etario, sino con lo que implica eso, ¿no? Porque te venía el Nono Frondizi y te decía, yo estoy acá, porque acá veo, y todos ustedes son unos pibes que están dispuestos a todos. O sea, Claro. El Nono, te decía. Lo que tenía que ver con género, digamos, con todo lo que uno puede discutir cuando piensa en el trasvasamiento generacional, cuando piensa en la discusión de las burocracias sindicales. Por bueno, favor. con los ejes nuevos, con las juventudes entrando al sindicalismo, con las diversidades, con las mujeres. Bueno, eso necesariamente hacía también a una nueva comunicación. Exacto. Y eso se notó mucho en todo ese proceso y en el proceso de campaña del 2015, que tuvo una mística increíble, conducida por acá por los compañeros y compañeras, que en ese momento era como más agroindustria, Sí. la radio, y de verdad se notó, digamos. ¿Te acordás lo que un fue reflejo el- muy claro de la base que había. El Yo ya elegí, cómo la gente se Sí. apropiaba del Sí. cartoncito. Sí, sí. Y fue una campaña que floreció. Pero ahí dijiste algo de todo lo que después se transformó en política de Estado. La ATE que yo sueño es esa que cuando
estábamos al lado del campo y al lado de los que iban a la sociedad rural, se me caían las lágrimas, esa no es mi ate. Exacto. Entonces llega este cúmulo de compañeros y compañeras y producen políticas de Estado. Política de derechos humanos a mí me parece clave rescatar en este tiempo para nuestro proceso de comunicación. Hubo una decisión política de estar con las madres, los organismos de derechos humanos. Ni hablar, mañana se cumplen 10 años del 3J. Particularmente nos convoca, porque estuvimos desde la primera hora en ese espacio. Y así innumerables cuestiones. A mí me parece que le podemos poner dentro de la política comunicacional, tuvimos contenido como para contar. Tuvimos mucho contenido, pues teníamos queríamos Claro. discutir todo en ese momento. Me acuerdo. Pero además me parece que también era un reflejo de esa renovación, o sea que la comunicación también era un reflejo de esa renovación. Contemos sindical. De eso. Un plenario, 16 compañeros vinculados a la comunicación, locutores, diseñadores, comunicadores, militantes, como estaba Romina. Lo que discutimos una tarde, la palabra ñoqui. ¿Te acordás? Mira, me das pie para decir, porque estaba pensando en cómo ustedes luchan contra ese estigma, ese estereotipo desde la comunicación, ¿no? Cómo batallamos contra el concepto ñoqui. Quería saber, eso me dio pie Walter porque lo estaba pensando. Una discusión. Sí. ¿Cómo se intenta, no? Porque también es difícil. Sí, son muchos los estereotipos, me parece, y los estigmas, ¿no? Está esto de que el estatal no trabaja, después también tenés en la calle toda la situación con la policía, ¿no? Como disputar ese sentido de que la verdad es que quienes se movilizan son las víctimas de la violencia institucional policial. Son muchas las cuestiones. Yo creo que, por un lado, eso naturalmente... Había algo que creo que ya estaba desde antes de este estigma. Lo que pasa es que en algún momento, post elecciones del 2023, tomamos conciencia de que era mayoritario, o no sé, eso es lo que se expresó en las elecciones. Claro. Ahí a ese contenido debe ser muy complejo y habrá gente que habrá votado por la inflación, otra, digamos, no es que es homogéneo y todo el mundo estará por la destrucción del Estado. Pero bueno, se generó como si ese fuese el sentido común hegemónico, digamos. Y me parece que hace rato, digo, antes con el macrismo también ya veníamos disputando ese sentido. Eso un poco naturalmente lo tenemos nosotros y lo tiene cada uno de nuestros compañeros, el mostrar el sentido de lo que se hace en el trabajo, la importancia de lo que se hace. Lo que pasa es que es verdad, por un lado, me parece que no hay que dar todas las batallas que proponen. Digo, hay cosas que No, bueno, sí, ¿viste? Que te instalan mediáticamente ejes que no necesariamente hay que responder. Bien. Porque y encima muchas veces tiene que ver con tapar otra cosa que está pasando peor y que te afecta mucho más. Así que eso, me parece que hay que elegir cuáles son las batallas. Coincido. Y después no me acuerdo qué te iba a decir lo segundo. Pero con ese alcanza. Con esa te alcanza. Sí. Porque además, cuando pensamos en este ciclo de charlas, lo que hablamos es de precisamente, claro, eso. Nosotros, en esta etapa, lo que estamos discutiendo es que no se puede seguir la agenda del gobierno. Claro. Porque si no, los terminamos construyendo a ellos. Y además porque tenemos mucho para decir. Desde el trabajo de nuestras compañeras y compañeros. Desde nuestra relación con el universo del trabajo en el movimiento obrero también damos debate y discusión. Y por sobre todas las cosas, pensar que podemos ser nuestra propia comunicación. Yo imagino que debes tener máximas y las expectativas siempre te pegan un cachetazo de realidad. Pero, ¿cuál es el ideal que ahora podemos? Yo lo sé, pero quiero que me lo digas vos, porque tengo puntos a favor y tiene que ver, obviamente, con la relación política que tiene este espacio político gremial, que se llama la verde y blanca, ¿no? Pero, ¿cuál es lo que vos avisorás? Le quedan 2 años de mandato y una campaña electoral. ¿Cómo podemos interceder en ese momento? Bien, un poco amplia o me
Sí, pero especificar? No. Bueno, no, a mí me parece que hay que, o sea, hoy más que nunca se siente una consigna que es muy, tiene larga data, creo que es de la UOM o algo, que tiene que ver con no hay solución gremial sin solución política. Eso es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo en el mejor de los sentidos, ¿no? En el sentido de dar las disputas que acumulen hacia el lugar que efectivamente saque a este gobierno del poder. Me parece que es por ahí todo lo que tenemos que, o sea, todo lo que vamos haciendo es defensivo, ¿no? Contra los despidos, contra el cierre de un sector y demás. Bueno, todo eso tiene que acumular en la discusión del cambio de gobierno. Tenemos que convencer a la sociedad de que este gobierno tiene que cambiar. Buen punto. Y por otra parte, me parece que también eso, que quizás es algo que no nos pasaba en el macrismo, en el 2015-2019, que ahora sí está pasando, que me acordé que era lo segundo, pero ahora lo ligo con esto, Dale. Que tiene que ver con que hay mucha frustración. O sea, no pasa como en ese periodo donde... te pateaban la puerta. Yo no sé si es porque, claro, porque había un proyecto que defender, porque había un orgullo de lo que se había hecho, que estábamos todos súper empoderadísimos, hasta me acuerdo, no sé, la gente se autoconvocaba en plazas gritando, resistiendo con aguante, no sé, o sea, ni siquiera orgánica necesariamente era. Que ahora no está. Que podemos analizar mil cosas por malos gobiernos, por no cumplir, por romper el pacto electoral con la gente, porque la democracia viene años y años de que la pobreza sigue creciendo y no termina de poder resolver esos problemas de distribución. Bueno, podemos abrir el análisis un montón, pero me parece que a donde ahora hay que apuntar, y relacionado con esto de no hay solución gremial sin solución política, y que muchas veces un afiliado, un delegado incluso, o un dirigente puede frustrarse de saber que en lo inmediato, con este conflicto, no va a conseguir las reincorporaciones o no va a conseguir que no se cierre un área fundamental y que considera sustancial y que son sus tareas, y que tiene todo que ver aparte con que el trabajo en el Estado nunca fue, o sea, nunca ganamos bien, no. Así que siempre fue con mucha vocación. Por supuesto. Y con compromiso. Con compromiso, con entender que lo que vos hacés tiene una trascendencia más allá de si yo trabajo por ahí en el sector privado también pase, pero tiene más allá que ver que con el salario, con mi carrera personal, individual. Y entonces ahora me parece que esa vueltita nos está faltando. ¿Cómo volver a que mayoritariamente nuestros compañeros y compañeras estén orgullosos y orgullosas del trabajo que hacen? Porque es como, va ahí, ¿no? Cuando Milei dice la batalla cultural, que habla en general, ¿no? Acá, no específicamente de los trabajadores del Estado, van ahí, van a desmolarizarte totalmente. O sea, sí, mira, no te despidieron a vos, pero te boicoteo las tareas, te cambio de lugar, te bajo el precio, te bajo el sueldo. Sí, bueno, también. Entonces, esa batalla hay que darla, y creo que también tiene que ver con esta consigna que te planteaba al principio, de que, bueno, este gobierno en algún momento tenemos que hacer todo lo posible para que se vayan de la mejor manera, en el sentido de que porque nosotros tengamos un proyecto mejor para la sociedad. Totalmente. Así que me parece que esa es la vuelta, y eso es un gran desafío desde la comunicación también, pero no solo desde la comunicación. Bueno, acá, perdón, quería agregar que Chávez nos está escuchando y pone que la política no será solo la rosca, sino que la solución política es con todes, y mencionaba el rol de las mujeres en esta construcción de la RGA, así como los estatales estamos sufriendo un embate donde el sentido a construir y reconstruir es la estatalidad, un poco lo que decía Romy acá. Sí, tal cual. Y además otra cosa que pensaba el fin de semana, y para tirarle a Chávez,
de la mayoría, creo yo, tiro como hipótesis, después espero que algunos hagan números, de la mayoría de los sectores donde se está despidiendo mucha gente, son los sectores que siempre fueron los más feminizados, Totalmente. que tienen que ver con los cuidados a la población en general, que es un rol fundamental del Estado. O sea, el Estado, desde que el mundo es mundo, con distintos paradigmas, pero se ha ocupado la sociedad y el Estado de cuidar a los pibitos, de cuidar a los viejitos. Hubo un ensañamiento, particularmente con esos sectores. Con esos sectores. Claramente. Y esos sectores son los sectores más feminizados. O sea que la mayoría de los que, es una hipótesis, de los que se deben estar quedando sin trabajo son las compañeras. Y a esto agregale lo del cupo trans, otro estigma más, ¿no? Porque peor aparte si sos estatal, minorías, sindicalista y trans, o sea, ya está, o sea, te pusiste todos los premios. Blanco para el gobierno. Claro, así que en ese sentido, digo, me parece que también es interesante que se visualice esto que dice Chávez, de las mujeres y cómo somos excluidas, más excluidas en estos momentos. El que está allá, ese me dice, ya está, se cumplió el tiempo de... No, pero abriste una puerta. Te podemos invitar otro día porque abriste una puerta que me parece que es importante contar. La propuesta que estás planteando para que este gobierno podamos vencerlo desde una propuesta política parte también de los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras no son combustible de una elección. Tienen mucho para decir y tienen mucho para hablar de la política del Estado. Entonces no podemos llegar y que otros lleguen a la función y sin discutir lo que nosotros también tenemos para decir. Tal cual. ¿Te parece charlar eso? Que además estás en la comisión directiva de nuestra organización. Obvio. Ves toda esa discusión, ¿no? Obvio. ¿Cómo te llevas con el resto de los compañeros y compañeras? ¿Cómo hacen tu gestión en la secretaría, en la comisión directiva? No, re bien. La verdad es que sí, bueno, hablando de género, mira, hace unos años que incluso mucho antes del cambio de estatuto de nuestra organización que implementó la paridad, ya teníamos paridad desde la verde y blanca. Ahí hay algo que nos hizo a muchas compañeras de a poco ir tomando lugar y sentirnos cada vez más cómodas en el espacio que transitamos. O sea, yo me acuerdo, en los primeros tiempos era prácticamente reunión de consejo directivo, hablaban los varones y las mujeres no hablaban. Totalmente, ¿viste? Muy buena. Estoy simplificando mucho, pero se entiende a lo que voy. Me parece que se vino construyendo no solo por las compañeras, sino por lo que los compañeros fueron transitando de todos esos procesos. En los cuales la verdad hay mucha comodidad para el trabajo, hay mucha armonía y bueno, lo que haya que discutir se discute y bueno, después hay cuestiones sí, más lo operativo es lo que más cuesta en esto que les decía de que trabajar siempre con la urgencia dificulta la planificación y bueno, pero la verdad es que si todo se plantea desde la buena onda que hay, todo se puede solucionar, todo se puede resolver. Todo el colectivo de la radio te agradece la intervención, el apoyo para la remodelación de la radio, porque también tienes un concepto. Nosotros, en esta amplitud, cada vez viene más gente a pedirnos espacios en la radio, y me parece que eso también es parte de esta construcción de ida y vuelta que hemos armado contigo. Sí, muchas gracias por darle inicio a esta semana. Gracias a ustedes por invitarme y feliz día a todos y todas. Vamos. Dale, muchas gracias. Vamos a la pausa. Romina Pichirilo, secretaria de Comunicación de AT Capital, aquí en nuestra radio Germán Abdala.